Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Hoy es martes 14 de noviembre del 2023 y vamos a ver cómo avanzan las obras de remodelación del estadio Santiago Bernabéu. Dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel Tejeso. Esquina de la Torre B, seguimos viendo estas dos grúas de Aguilar y antes de que pase un autobús os muestro cómo han colocado aquí ya las lamas en las puertas, tanto en la puerta de acceso, una de las puertas de acceso de la Torre B, como en esta puerta que ahora mismo no sé qué numeración tiene. Seguimos viendo cómo van completando ya los accesos definitivos, esas lamas que siguen con el adhesivo puesto, y ahora mismo donde están trabajando es en la parte superior, colocando también ese cierre. Seguimos viendo el material que tienen a los pies de la Torre B. En cuanto al material para las puertas y el cierre definitivo de la torre, ya va quedando menos. Continuamos viendo algunas tuberías, también al fondo tienen cajas. Están trabajando en esta zona, que veis que además es una puerta especial, pero vamos, que ahí es donde está el ascensor, por eso es puerta especial, como estáis viendo. Que ahora, como han cerrado definitivamente, pues ya no se ve el ascensor, pero que sepáis que ahí hay un ascensor. También tienen material para formar andamios, las grúas que os he mencionado antes y algunas mamparas de cristal. Más tuberías, y lo que está llegando mucho es esto. Esquina de la Torre B, mirad el dibujo, el reflejo, y ya vamos a caminar por el lateral oeste, pero antes se me ha olvidado mencionaros que están colocando aquí algunas lamas para cerrar también definitivamente. Veis ahí que han puesto dos, todavía tienen que colocar algunas más. Todavía faltan lamas de cierre en esa zona. Y por aquí tienen que cerrar también y completar con las lamas. Abrimos el plano para que veáis el lateral oeste. Desde aquí se ve súper chulo. Poco se habla de lo guapo que es Zidane, ¿eh? Mírale qué tío más elegante y atractivo. Aquí se ve perfectamente cómo quedan ahí lamas por poner para completar ese sector, ese medio sector que falta. Esta zona del lateral oeste cada día está más despejada, apenas vemos ahí un contenedor, más contenedores de sacos que se tendrán que llevar, llenos de sacos, también algún cubo de basura, al fondo un poquito de material, pero como veis está todo súper despejadito. Y la caseta que la están desmontando. La Torre C, que faltan algunas lamas por poner, algunas lamas verticales, y como veis las casetas, las pocas que quedaban, se las están llevando. Estas eran las de Acciona, así que yo creo que dentro de poco veremos movimiento en la calle, porque lo están despejando. Lateral oeste, que no han quitado más adhesivos de las lamas de cierre, sigue como ayer y nosotros continuamos nuestra vuelta. Ayer por la tarde, por cierto, cuando pasamos por aquí para irnos, estaban encendidas las pantallas. Ahora mismo no lo están. Están trabajando en la cubierta. Ahí veis la protección, que es curioso porque en esta zona no hay protección, o al menos no se ve. Mirad como aquí tampoco han puesto lamas en la Torre B,
pero es que hasta que no arreglen la calle, que hagan la calle definitiva, pues no sabemos el nivel y por dónde irá, así que habrá que esperar. Mirad qué imagen más impresionante con todo el lateral oeste que estamos viendo, ¿eh? La verdad es que cada día impresiona más el estadio. Impresionante. El día que podamos pasear por el Skywalk va a ser una locura. Bueno, seguimos. En esta parte más próxima a la Torre C, en la zona del lateral oeste también faltan por colocar lamas. Este sector que lo cierren, imagino que pondrán también lamas. Y nada, ya estamos en la esquina de la Torre C. Veremos el fondo norte, vamos ya a Rafael Salgado. Mirad, algunas de las casetas que estaban aquí en esta zona, veis que ya está todo despejado. Imagino que después también cambiarán estas vallas, de vallas fijas a vallas móviles. Las han puesto en esta parte. Esta zona la utilizaban para guardar las plataformas elevadoras o alguna grúa en día de partido. Y ahora parece que lo van a utilizar para dejar algunas casetas. Poco se habla de la temperatura que tenemos a 14 de noviembre, ¿eh? 21 graditos. Otras casetas que están desplazando también tienen un montón de toys, que a ver qué hacen con ellos. Bueno, ayer veíamos la primera lama que ponían de cierre definitivo en esta zona, en la parte de la Torre C, y hoy ya llevan unas cuantas más, pero antes vamos a ver esquina de la Torre C de Campeones. Un día más abandonamos ese lateral oeste y aquí parece que ya están colocando las lamas para acabar con este sector. Ah, no, es la viga. Es que eso parecía una lama, pero no, aún no. Están ahí metiendo material y ahora contaremos las lamas que llevan aquí puestas. 2, 4, 6, 7. 7. Y en la parte superior aún faltan algunas lamas de cierre. La Torre C. Vamos a seguir viendo. Y en esta parte también faltan algunas lamas de cierre. Las de las puertas están puestas, pero faltan algunas lamas de cierre de la Torre C. Continúan ahí con el tema de las casetas y nosotros seguimos. Esto en esta semana ya han terminado de poner todas las lamas y esta esquina quedará cerrada. Tienen ahí algunas más, como estáis viendo, contenedores, y volvemos a esta parte para que veáis lo que están haciendo. La zona del ascensor, que luego cuando terminen de colocar todas las lamas ya no se va a ver absolutamente nada. La parte superior, que quedan algunas también por completar, y lo que no han puesto aún son las lamas planas, pero esto está quedando súper chulo. Puerta 25, que faltan las de arriba, y ahora veremos cómo avanzan con la pantalla que veíamos ayer que estaban colocando. Más lamas en esta zona. Y así está quedando el fondo norte, que podemos observar cómo cierran en esta parte y cómo cerraron también en esa más próxima a la Torre D de 14ª. Ahí continúan. Como son las últimas, bueno, que tienen que cerrar esta parte, estas no se ponen tan sencillas. Estas cuestan un pelín más. Tenemos aquí el camión y no podemos ver lo que hay justo detrás, pero podemos observar cómo hay bastante material
Hay algunos marcos para puertas. El camión. Justo detrás había lamas. Por aquí tenemos más lamas. Que mirad, son de varias formas. Pero estas son tremendas, ¿eh? Son enormes. Madre mía. Qué pedazo de lamas. Y ahí está la grúa de Aguilar. Bueno, ahora mismo aquí tenemos una grúa de Aguilar, una grúa de Fraile y dos plataformas elevadoras de Aguilar, que lo que creo que están haciendo es colocar lamas en la parte superior. No han seguido avanzando colocando las lamas de cierre, las definitivas, aunque tienen bastante material para poder hacerlo. También algunos cristales y avanzamos para ver cómo ha quedado la pantalla, que desde aquí no lo podemos ver. Mirad, así ha quedado la pantalla. Ahí veis la diferencia entre las lamas y la pantalla. Las lamas de la puerta 39 y la pantalla de la puerta 41 y 43. Bastante curioso. Creo que es la primera pantalla que han puesto en uno de los fondos de este tipo. La zona del ascensor con algunas lamas con adhesivo. Y a ver si os puedo enseñar lo que están haciendo en la parte superior. En esta parte todo igual, faltan muchas lamas por colocar y tampoco se han puesto con la puerta de acceso de la torre D. Ahí están con la plataforma elevadora, pero desde aquí no puedo ver lo que están haciendo. Fondo norte al completo, nos vamos a Padre Damián. Ahí están subiendo lamas. Para la parte de la visera, la zona superior. Por eso están las plataformas elevadoras. Esquina de la torre D, 14ª. Ahí vemos una hormiguera, una hormigonera. Madre mía. Abandonamos el fondo norte, caminaremos por Padre Damián para ver el lateral este, que parece que hay movimiento, a ver si comienzan a poner ya las pantallas informativas. La caseta de incidencias de público al final no se la han llevado, solo la han desplazado un poquito, pero de momento sigue aquí en la obra. Y por esta parte poco cambio respecto al día de ayer. Más o menos todo sigue igual, así que no nos detenemos, continuamos nuestro camino. Aunque sí que es verdad que a través de la valla podemos ver que han traído bastante material. Así que en los próximos días comenzará la acción. Vamos a ver qué hay en la parte central. En esta parte están trabajando en la estructura de las puertas, también en la estructura donde luego colocarán las pantallas informativas. Mirad cómo está quedando. Así que dentro de nada ya no vamos a ver absolutamente nada del interior. En el interior se ven algunos andamios, así que continúan trabajando. La verdad que queda bastante trabajo por realizar, porque cuando se pasa por las escaleras mecánicas, se ve que está todavía todo sin terminar. Más imágenes. Abrimos un pelín el plano. En las lamas inferiores siguen con el adhesivo. Y mirad la cantidad de cristales que han traído, ¿eh? Madre mía, qué despliegue de cristales. Ahí veis el tamaño que tienen. A ver si podemos ver algún obrero para comparar el tamaño. Aquí hay. Mirad los obreros y el tamaño de los cristales. Son enormes. La hormigonera. Pero estos cristales son tremendos. Y han traído un montón.
lateral este. Están trabajando en esa parte, así que ahora nos aproximaremos. Pero fíjate en los cristales. Espera, deja la manguera con el coche. Mirad dónde está la excavadora. Encima del montículo de tierra. Mirad, aquí está la excavadora, justo encima del montículo de tierra. Detrás están las puertas de acceso, que parece que van a avanzar colocando esa estructura, porque les falta todavía las puertas 48, 52, la mitad de la 54. Y en la parte superior lo que están haciendo es retirar los adhesivos, o eso parece. Ahora justo han desaparecido. Mirad qué chulo está quedando esto. Ahí tenemos otra excavadora. Nos asomamos. La plaza cada día tiene mejor pinta. Y ahora mismo este es el estado de la rampa. Lateral este al completo. Nos vamos al fondo sur. Esquina de la torre A de afición. Aquí podéis ver cómo avanzan con las lamas verticales. Han colocado algunas más. Y bueno, también la estructura de las puertas que antes os mencionaba. Y ahí han desplazado esta excavadora, que es un poquito más grande que la otra. Impresionante la forma del estadio en esta zona. Ya avanzamos por Concha Espina, viendo el fondo sur. En este sector aún no han empezado a colocar las lamas. Lo que sí que vemos es un camión de tierra. Hacía mucho que no veía uno por esta parte del estadio. Y aquí tienen lamas. También material para los andamios. Y ahí está la excavadora que os mencionaba anteriormente. Es bastante grande, por cierto. Y como veis, en la parte superior sigue faltando la lama que quitaron. Así que nosotros continuamos. Mirad ahí cómo están trabajando en las otras puertas de acceso. Y por lo demás, en esta parte del fondo sur tampoco hay mucha novedad respecto al día de ayer. No han continuado retirando esos adhesivos. Hay un ruido infernal. Ha debido de pasar algo porque hay dos ambulancias. Fondo sur terminado. Nos vamos al interior. Nos asomamos en el fondo sur, vemos el material que tienen, las lamas, que es curioso porque están sin adhesivo, y las grúas. Ahora mismo el videomarcador del fondo norte está apagado, pero están trabajando en las esquinas. Más imágenes, más material, y esto lo tendrán que limpiar. Desde aquí podemos ver cómo van avanzando con las puertas. Mirad cómo ya han tapado y han cerrado. Estas son las puertas de acceso de la torre B. Las bandejas. Y en el otro lado, la otra que también han cerrado ya. Ya estamos en el interior del estadio Santiago Bernabéu, así que recuerda darle al me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Como siempre te dejo información de interés en la cajita de descripción y también en el comentario fijado. Antes de nada os quiero mostrar esto. Mirad cómo está ahí colgado
Madre mía. Mirad cómo está trabajando, qué impresionante. En una de las esquinas. Están como con cables, yo creo. ¿Cómo se mueve, eh? Madre de Dios. Bueno, vamos a ver ahora los avances. Están trabajando en las cerchas, ya lo veíamos también ayer cómo trabajaban en una de ellas. También parece que es con algo de tema de cables, porque mirad ahí cómo lo tienen incluso recogido. Están con la plataforma elevadora. Videomarcador norte, que ahora mismo está apagado. No lo he visto encendido, veremos si después en un rato lo encienden. Y espera un momento, aquí hay otra persona. Hoy es día de trabajar así. Las luces, videomarcador, los andamios, altavoces, y están trabajando en esta parte. No sé si van a desmontar ya los andamios. Y ayer, si os acordáis, no estaban trabajando en esta esquina, pues en el día de hoy sí, esquina del lateral oeste con el fondo norte, y la otra que hemos visto, que es donde está el hombre, es el lateral este con el fondo norte. Están trabajando en el día de hoy en las 4 esquinas. Restaurante norte también pasamos a ver que ya han colocado ahí los andamios en la parte inferior para terminar de rematar esa zona que aún está sin acabar, como estáis viendo. En otra de las partes que han puesto también un montón de andamios es en la parte superior del fondo norte, porque están con el tema del cierre de grada y por eso han colocado tantos andamios para terminar de cerrar la grada. En cuanto a los asientos, ya han retirado 3 sectores, estos de aquí, no queda ni un asiento, eso sí, siguen los quitamiedos. Así van avanzando, bastante actividad. También han quitado estos de esta zona. Bueno, no los han quitado, los han levantado, se los tienen que llevar. Primer anfiteatro, en la parte de tribuna parece que solo van a cambiar de momento las barandillas, las antiguas por las nuevas, por las mamparas, porque los asientos no los han levantado. Grada baja y grada alta. Hoy han limpiado la tapa del hipogeo, han estado barriendo y mirad qué limpita ha quedado. Tenemos un montón de paneles en la losa. También están aquí la calefacción del césped, la luz, pero mirad la cantidad de paneles que han traído para colocar en el videomarcador. O sea, está la losa llenita de paneles. Más en esta otra zona. Vamos a abrir plano para que lo veáis todo mucho mejor. Se me cae el móvil. En la parte superior han estado poniendo paneles en el lateral este. En las 2 zonas van avanzando, primero en una fila. Ahí vemos todos los paneles que han colocado. Os voy a hacer un poquito de zoom para que lo veáis mejor. Estos y estos. También parece que están trabajando en la zona del Skywalk, la parte del lateral este. El hombre que hemos visto antes, que están en la esquina. Y también en esta zonita de aquí. Ahí lo estáis viendo. Por lo demás, cuarto anfiteatro, tercer anfiteatro, trabajos en el Skywalk, también de limpieza. Ahora mismo no están trabajando, ahora han parado. ¿Qué hora es? Las 3:30. Así que deberían de estar trabajando en la zona de los palcos. Sí, efectivamente ahí hay gente en los palcos del segundo anfiteatro del lateral este, que avanzan de esta manera. En algunos palcos hay gente y en otros no, así que no están trabajando en todos los lados. Ahora os voy a enseñar porque hay bastante ruido aquí, y es que están trabajando los obreros
muy cerca del mirador, la grada abatible, limpiando asientos en el primer anfiteatro. Y en cuanto al fondo sur, ya han subido casi todos los altavoces, están ahí los dos y el otro aún no lo han subido, el videomarcador, que parece que están colocando paneles en el interior. Por cierto, en el lateral oeste aún no han colocado ningún panel en el interior, aunque están trabajando, así que no descarto que dentro de poco lo hagan. Y el fondo sur bastante tranquilito. También está apagado el videomarcador. Ahí veis el altavoz. O el altavoz sí. Y poco más os puedo mostrar del interior. No hay grandes novedades respecto al día de ayer. Están ahí trabajando. Tienen los andamios, hay un montón de trabajadores. Pero bueno, no hay mucha diferencia al día de ayer. Van a poner más paneles, eso sí. Mirad. Ahí van a subir otro. Así que estos son los avances en el interior. Hoy un vídeo cortito del interior, pero es que tampoco puedo enseñaros más cosas porque no están trabajando. Ah, bueno. Han quitado asientos del cuarto anfiteatro también del fondo norte. Mirad, se me había olvidado mencionarlo. Ahí lo estáis viendo. Hoy los videomarcadores están apagados de momento. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. A ver si por la tarde me da tiempo y os subo otro. Muchas gracias a todos un día más. No olvidéis de darle al me gusta y nos leemos en comentarios. Muchas gracias y que tengáis una buena tarde. Chao.